Buenos días a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar del esqueleto óseo de la cabeza. El esqueleto óseo de la cabeza está compuesto por el cráneo y por la mandíbula. Comenzaremos hablando del cráneo. El cráneo está constituido por 21 huesos, que mayoritariamente son huesos planos. Estos 21 huesos, 5 son impares y 8 son pares. Los huesos del cráneo se van a unir a través de lo que denominamos suturas. Estas suturas, desde el punto de vista de la anatomía, son articulaciones de tipo sinartrosis. El cráneo se estudia a través de lo que llamamos normas o visiones del cráneo. De este modo vamos a tener en el cráneo una norma rostral o frontal, que no es más que una visión anterior del cráneo. Tendremos también una norma lateral, que será esta visión lateral del cráneo. Una norma occipital o dorsal, que corresponde a una visión posterior del cráneo. Una norma craneal o vertical, que corresponderá a la visión superior del cráneo. Y una norma basal o base del cráneo, que corresponde a una visión caudal o inferior del cráneo. Además de estas 5 normas que hemos mencionado, vamos a tener en el cráneo alguna norma más, que se obtiene al seccionar este cráneo en dirección oblicua desde la parte anterior hacia la parte dorsal. Realizando este corte obtenemos 2 porciones en el cráneo, una porción superior que se denomina calota y una porción inferior, donde podemos observar la denominada norma endocraniana o endocráneo. En la norma craneal o superior vamos a distinguir los siguientes huesos: hueso frontal, huesos parietales, parte del occipital. En este caso, las suturas que se observan son la sutura coronal, que se forma entre los huesos parietales y el hueso frontal, la sutura sagital o sutura interparietal, que se forma entre los dos huesos parietales, y la sutura landoidea, que se forma entre los huesos parietales y el occipital. Entre los puntos antropométricos más importantes de esta norma tendríamos el punto antropométrico bregma o fontanela mayor, que se forma en la confluencia de los huesos parietales con el hueso frontal, y el punto antropométrico landa o fontanela menor, que se formaría en la confluencia de los huesos parietales con el occipital. La norma dorsal o occipital está constituida por los siguientes huesos: los 2 huesos parietales, el hueso occipital, y también podríamos observar la mastoides del hueso temporal. Entre las suturas de esta norma destacarían la sutura sagital y la sutura landoidea. También se puede observar en parte la sutura occipito-mastoidea. Destacaríamos el punto antropométrico landa, así como la presencia de varios huesos supranumerarios o wornianos. Entre los accidentes anatómicos más relevantes de esta norma destacarían los orificios parietales, y a nivel del occipital encontramos mayoritariamente la escama del occipital, donde podemos localizar el punto antropométrico inion o protuberancia occipital externa, la cresta occipital externa y las líneas nucales superior e inferior. Los huesos que componen la norma frontal son los siguientes: hueso frontal, huesos nasales, hueso cigoma o malar de un lado y del otro lado, hueso maxilar. Dentro del hueso frontal distinguimos las siguientes porciones: una porción más lisa, que recibe el nombre de escama del hueso frontal,
una porción que se introduce en la órbita, que recibe el nombre de porción orbitaria del hueso frontal, una porción que se articula con el hueso cigoma y que recibe el nombre de apófisis cigomática del frontal. Justamente en el interior de la escama del frontal y justo por encima de la órbita, en el interior del hueso encontraríamos los senos frontales, en un lado y en el otro lado. En el caso del hueso cigoma o malar, distinguimos las siguientes porciones. Una porción central más voluminosa que correspondería al cuerpo del cigoma, una porción ascendente para articularse con el hueso frontal, que se denominaría apófisis frontal del cigoma, una porción anterior que se articula con el hueso maxilar y que recibiría el nombre de apófisis maxilar del cigoma, y una porción en dirección dorsal que se articula con el hueso temporal y que recibe el nombre de apófisis temporal del hueso cigoma. En cuanto a las porciones que distinguimos en el hueso maxilar, nos encontramos con una parte central que recibe el nombre de cuerpo del maxilar, la apófisis frontal del maxilar, la apófisis piramidal o cigomática del maxilar, y también podemos distinguir esta porción denominada apófisis alveolar. Concretamente, esa porción denominada apófisis alveolar correspondería al lugar donde se van a alojar las raíces de los dientes maxilares. Entre las suturas más características de esta norma encontramos la sutura metópica. Esta sutura aparece en determinados individuos en la línea media del frontal y se debe al origen embrionario del hueso frontal que se origina a partir de dos puntos de osificación diferentes. Entre los puntos antropométricos que podemos destacar en esta norma estaría la glabela, situada a la altura del entrecejo, y el punto antropométrico nasion, que lo tendríamos en la confluencia de la sutura internasal con la sutura frontal. Entre los orificios más destacados de esta norma podríamos mencionar la órbita, que veremos un poquito más adelante, la entrada a las fosas nasales, que recibe el nombre de adictus piriforme, la escotadura u orificio supraorbitario y el orificio infraorbitario. En el caso de la norma lateral encontramos los siguientes huesos: hueso frontal, hueso parietal, hueso occipital, hueso temporal, hueso esfenoides, hueso cigoma o malar. En el caso del hueso frontal podemos observar gran parte de la escama del hueso del frontal y también la apófisis cigomática del frontal. En el caso del hueso occipital se observaría parte de la escama del occipital. En el hueso temporal distinguimos varias regiones. Por un lado, la escama del hueso frontal, esta parte más lisa, la porción mastoidea. Por debajo encontraríamos un saliente denominado apófisis estiloides, que en realidad tiene un origen embrionario distinto al del hueso temporal, pero que en el adulto se sitúa finalmente en este hueso. Además, en el hueso temporal podemos ubicar la apófisis cigomática de ese hueso temporal. En el caso del hueso cigoma nos encontramos con el cuerpo del cigoma, la apófisis ascendente, la apófisis piramidal y la apófisis temporal. Entre las suturas más relevantes que encontramos en esta norma tendríamos la sutura coronal y la sutura escamosa. En esta norma destacan dos puntos antropométricos. El primero es el punto antropométrico terion. Es un punto que se forma en la confluencia de cuatro huesos: frontal, parietal, esfenoides y temporal. Ese punto antropométrico terion es la unión de 5 suturas que adquieren la forma característica de letra H. Se localiza a nivel de la sien y, al ser la unión o confluencia de tantos huesos, constituye un punto de fragilidad del cráneo. Por otro lado, en la parte más dorsal vamos a tener un segundo punto antropométrico, el punto antropométrico asterion,
formado en la confluencia de el hueso parietal, occipital y la apófisis mastoides. Es la unión, por tanto, de 3 suturas la que da lugar a este punto antropométrico. Entre los accidentes anatómicos más importantes de esta norma encontramos las líneas temporales superior e inferior a la altura del hueso parietal. A nivel del hueso temporal encontramos la mastoides y el orificio mastoideo, el conducto auditivo externo y la apófisis cigomática del temporal. Esta apófisis cigomática del temporal se articula, como vemos aquí, con la apófisis temporal del cigoma, constituyendo entre las dos el denominado arco cigomático o asa de la calavera. Al final de este arco cigomático o asa de la calavera encontramos en el hueso temporal una cavidad que se denomina cavidad glenoidea o cavidad articular. Esta cavidad articular del hueso temporal se articulará con el cóndilo de la mandíbula, constituyendo la articulación temporomandibular. Entre los huesos que conforman la norma basal podemos encontrar los siguientes: hueso maxilar de un lado y del otro lado, hueso palatino de ambos lados, el etmoides, el esfenoides, hueso temporal de un lado y del otro lado, hueso occipital. El hueso maxilar y el hueso palatino constituyen en la base del cráneo lo que denominamos paladar óseo o paladar duro. Los dos huesos maxilares se unen a través de la sutura intermaxilar. Los dos huesos palatinos se unen a través de la sutura interpalatina. Maxilar y palatino se unen a través de una sutura que se denomina sutura palatina transversa. La unión de estas 3 suturas, intermaxilar, interpalatina y palatina transversa, adquiere forma de cruz, por lo que la unión de las 3 se la denomina sutura cruzada o cruzoide. A nivel del paladar podemos encontrar varios orificios. El orificio conducto incisivo en la parte más anterior del paladar y los orificios palatinos mayores y menores en la parte más posterior del paladar. En el caso del hueso etmoides, lo que se observa es la lámina vertical del etmoides. En el caso del hueso esfenoides, podemos observar parte de las alas mayores del esfenoides con los orificios redondo menor o foramen espina y orificio oval, y también podemos observar las apófisis pterigoides con su lámina externa y su lámina interna. En el caso del hueso temporal, observamos cómo forma el asa de la calavera o arco cigomático al unirse con el cigoma, y podemos observar también la cavidad glenoidea o superficie articular para articularse con el cóndilo mandibular y constituir la articulación temporomandibular. Observamos también el conducto auditivo externo, la apófisis estiloides, la apófisis mastoides. Entre apófisis estiloides y apófisis mastoides se sitúa un orificio que recibe el nombre de orificio estilomastoideo. También podemos observar en este hueso temporal un orificio que se denomina orificio carotidio para el paso de la arteria carótida. Además, como hemos comentado en el endocráneo, en la confluencia del hueso esfenoides temporal y occipital se formaría el orificio rasgado anterior o foramen lácero, tanto a un lado como al otro lado. En el caso del hueso occipital observaríamos la porción basilar del occipital con el tubérculo faringio, los cóndilos del occipital, el conducto del hipogloso, los orificios retrocondilios, el orificio magno, la cresta occipital externa, la protuberancia occipital externa o inion, la línea nucal inferior y la línea nucal superior. La mandíbula es un hueso que está formado por 2 porciones distintas. Por un lado, toda una parte central que se denomina cuerpo de la mandíbula, y a los lados tiene 2 proyecciones que se denominan ramas de la mandíbula. El cuerpo y cada una de las ramas están unidas a través de lo que llamamos ángulo de la mandíbula. En este ángulo podemos encontrar un importante punto antropométrico que se denomina gonion.
En el cuerpo de la mandíbula podemos distinguir una cara anterior, una cara posterior, un borde craneal o superior y un borde inferior. A nivel de la cara anterior encontramos algunos relieves como la sínfisis mentoniana y un poquito más lateral nos podemos encontrar el orificio mentoniano a ambos lados de la sínfisis mentoniana. En el borde craneal o superior lo que vamos a encontrar es el reborde o apófisis alveolar, que sirve para dar soporte o alojamiento a las raíces de los dientes mandibulares. En el caso de la rama de la mandíbula, las principales estructuras óseas que observamos son, por un lado, la apófisis coronoides. A continuación, la escotadura mandibular y en la parte más dorsal y craneal de esta mandíbula podemos localizar el cóndilo mandibular, que se articulará con la cavidad glenoidea del hueso temporal para formar la articulación temporomandibular o ATM.